verdaderos teatros, los verdaderos actores, estamos dispuestos a entregar nuestra vida por el arte. Y el teatro sirve para curar. ¿Pero qué es lo que cura?, se pregunta la gente. No cura como los médicos. Lo que cura el teatro son las emociones. Convierte las emociones negativas en emociones positivas a través de la catarsis. El teatro sirve para construir buenas ciudades, buenas civilizaciones. No podemos imaginar un mundo sin arte, sería imposible. Bueno, voy a hablar del maestro Juan Monsalve. Es un actor que desde muy temprana edad, desde que está en el colegio, ha hecho teatro y se ha dedicado al teatro toda su vida. Es fundador del Acto Latino, uno de los grupos realmente, digamos, como ejemplares de la historia del teatro colombiano, el teatro independiente, el teatro de calle, el teatro experimental. Trabajaron en el Parque Nacional muchos años, eran una comuna anarquista que exploraba desde las artes la ciudad y generando sus propias dramaturgias, de las cuales pues Blackaman, la versión de la pieza de García Márquez, es una de sus piezas pues más memorables. Sí. Ya después Juan sale a estudiar a Lista en Europa y empieza a conocer toda esta corriente de investigación de la antropología teatral y de la acción teatral, como un proceso de investigación que recorre las diferentes culturas escénicas en el planeta. En 1980 yo asistí a Lista, como dijo Lavinia, y ahí conocí a los maestros de India, de China, de Japón y de Bali. Y quedé asombrado, maravillado de su gran teatro. Entonces decidí irme para Asia a investigar y aprender de los teatros más grandes del mundo. Yo creía que en Latinoamérica, hasta antes de irme a Lista, se hacía el mejor teatro del mundo. Y estaba completamente equivocado. Sí, cuando conocí los teatros orientales, quedé absolutamente maravillado. Desde esa investigación, Juan Monsalve llega a Latinoamérica de nuevo a empezar a explorar otro tipo de teatro que en esa época, estamos hablando de los inicios de los 80. Sí, en el 80 se inició. Era un teatro bastante retador frente a la fuerza del teatro político que se tenía aquí en Colombia, y es el teatro no verbal. Y viajan con Teresa Hincapié, hacen propuestas muy interesantes como Historias del Silencio, un montaje que se trae desde México, sí, en donde ya se empieza a plasmar un poco toda esta dimensión del teatro de la acción, del teatro con el cuerpo. Creo que es muy bello del legado de Juan, es muy bello el hecho de que abrió las fronteras de lo colombiano, ¿no? Al haber hecho tantos viajes a Asia, a Europa, al haber abierto como estas fronteras de lo que pensamos a veces que es la cultura nacional, realmente nos enfrentábamos era con una cultura universal. Sí, y sí. Yo creo que eso abrió mucho como los límites del pensamiento a conocer otras culturas. Pues también mi mamá antropóloga, eso fue una gran apertura del pensamiento, y creo que en ese sentido, pues sí, mucho agradecimiento. En el 89 estábamos visitando al gran maestro ya fallecido Salvador Chindoy. Estábamos explorando ese camino de conocimiento de la ayahuasca, otras maneras de conocer el yo interior, y ahí se nos ocurrió que íbamos a fundar el Teatro de la Memoria. Sí. Y desde allí el Teatro de la Memoria lo que ha sido es un recorrido por esa, como diríamos nosotros, sí, la memoria del teatro.
¿sí? Desde un proceso investigativo interior, desde los propios cuerpos, la propia acción del teatro, pero el teatro como representación, el teatro conectado desde el ritual, que es una de las fuentes de donde surge el teatro ya como arte escénico, ¿cierto? Y desde allí en adelante pues son muchos años de trabajo y de recorrido en el mundo entero. El teatro de la memoria significa para mí la más grande, no sé si esté de acuerdo Lavinia y Sofía, la más grande obra que hemos creado conjuntamente y la cual ahora dirige Sofía. Y lo que pensamos es que somos de alguna manera fundadores de una nueva tradición. En este momento yo soy la directora, digamos, administrativa y artística. No obstante, muchas investigaciones todavía las hacemos juntos. Hemos hecho ediciones de las obras de Juan, de los trabajos teóricos que él ha realizado, unas compilaciones de ediciones en publicaciones, investigaciones y pues ya producciones teatrales ya bajo mi autoría. Pues dirijo como un grupo el grupo de los actores en realidad es un grupo que en este momento se está conformando. Yo lo estoy dirigiendo hace unos años, que nace como un proyecto pedagógico, como un proyecto de laboratorio con unos muchachos y ahora ya somos 7 integrantes, entre los cuales mi hermana Nicole, que también se formó con Juan, y estamos ahora ya asumiendo, digamos, como la nueva generación del teatro de la memoria. Esto es de Flor de Samba. El uso de la nacencia. Esta es como cola de pez. Edipo Rey. Undina. Trabajamos mucho el concepto de ópera, que veníamos un poco como criticando la ópera occidental, la ópera europea, pero entendiendo ópera como las grandes obras, pues las grandes tradiciones orientales que integran siempre la música con el poema, ¿sí? Y la voz, por supuesto, y la acción teatral. Y ahí por eso hicimos la ópera rock, la ópera de los filibusteros, y un poco queríamos como darle nueva vida a ese concepto en donde el arte escénico se entiende desde todas las dimensiones, desde la dimensión arquitectónica con los escenarios y vestuarios, la dimensión plástica, por supuesto, la acción teatral, la literatura, toda la dramaturgia, los textos como tal y, por supuesto, la música. Lo importante para mí era conservar el archivo, la historia, ¿no? Que no se perdieran los textos, que no se perdieran las imágenes, que de alguna manera el legado de Juan, que ha sido también, pues sí, textual y hay, ¿cómo se dice? Hay archivo, pero también es experiencial. Entonces hay muchas personas que han pasado por el Teatro de la Memoria, que se han formado en él, y pues para mí era importante como recolectar eso en esta primera fase. Y contemporáneamente entonces yo empecé mis propios procesos pedagógicos, enseñando, y lo que se viene ahora es una nueva fase en donde somos grupo. Por mucho tiempo el Teatro de la Memoria no fue grupo, sino que estaba este núcleo en Juan, en Lavi, luego llegué yo, pero era un núcleo cerrado, digamos, en el cual colaboraban actores o investigadores o escritores, digamos, era abierto en ese sentido, que había muchas colaboraciones, pero no había un grupo estable. Y en este momento lo que se viene es un grupo estable. Somos 6 actores en formación, unos ya con más experiencia, y pues se viene un proceso creativo que está también conectado a las necesidades de ellos como actores, ¿no? De crecimiento de ellos como actores. Hicimos teatro popular, teatro experimental, pero finalmente fuimos en búsqueda de los teatros sagrados, de los rituales sagrados, porque nos ha parecido que estos son los teatros y los rituales más interesantes que hay en el mundo, porque están conectados con el gran espíritu y no son meras banalidades, meros divertimentos, así como los del teatro comercial. Sí, el teatro en ese sentido es transformador, por eso
está vinculado directamente al ritual y surge de allí. Ahora, como arte escénica se separa, pero el teatro no deja de ser una experiencia transformadora del espectador, y un poco eso es lo que se potencia, incluso no solamente por lo que se dice, sino cómo el espectador es vinculado magnéticamente, energéticamente con esa fuerza de la acción teatral, y de ahí empieza a mirarse en el espejo, por un lado, Sí. y de ahí a entender la realidad, a leerla con toda su libertad, porque además el teatro realmente se completa es con el espectador, ¿no? En tiempos de tragedia como este, yo creo que hay que montar comedias. Sí, mi papá me pide hace como 2 años que montemos una comedia. Sí, porque toda la gente está hoy grave y pienso que hay que hacerla sonreír. Cierto. Hay que devolverle la alegría, el amor, y no estar tristes, sino estar felices de estar viviendo. Y para eso sirve la comedia. Pero montar comedias es mucho más difícil que montar dramas o tragedias. Hacer reír a la gente es muy difícil. Ser payaso no es un chiste. Sí. Veremos.